más pedacitos de mi vida que tienen sabor a miel y azar. Las sorpresas, los enredos, apretones en el pecho por amores que se van. Lo que siento, lo que anhelo, este océano inmenso que solo con tu amor se llenará. Ven y vuélveme a tu paz, pues sé que esto pasará. Todo pasa menos tú, todo pasa menos tú, todo pasa, todo pasa, todo pasa menos tú, todo pasa menos tú, todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa menos tú. Estamos escuchando la hermosísima voz de Katia del Cid, cantante que desde Latinoamérica, ahora en Estados Unidos, nos trae toda la bendición del Señor a través de su arte, de sus canciones, música y palabras. En esta música y palabras conocemos cómo el Señor va trabajando en muchos artistas para llevar su palabra y su mensaje a través de la música. Hoy, nuestra querida amiga Katia del Cid, donde muchas veces la hemos escuchado y la seguimos escuchando en Radio María, tenemos el placer de conocer su historia, querida Katia. Verónica te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Hola, hola Verónica, un placer, paz y bien para todos, de verdad que una bendición muy grande el poder compartir con ustedes hoy. Bueno, disfrutamos mucho de tu música, querida Katia, en Radio María, y siempre es un hermoso placer poder dialogar con los artistas que nos traen tanta bendición a través de las letras, de las melodías. Uno ora, a través de la música de ustedes, y eso le agradecemos un montón. Gracias primero por tu sí, ¿no? Por tu sí. Ahora nos vas a contar cuándo le dijiste que sí al Señor definitivamente para cantar, para interpretar. Pero contanos, primero, ¿dónde estás? ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu historia, tu vida? ¿Y desde qué momento Dios te ha llamado a este ministerio maravilloso de la música? Claro que sí. Bueno, primero yo soy de Guatemala, nací en la ciudad de Guatemala y bueno, a través del tiempo pues el Señor me ha llamado a diferentes lugares. Luego, más o menos cuando tenía unos 22 años, el Señor me llamó a misionar a tiempo completo en República Dominicana con el Ministerio Alfareros. Y tuve la bendición de estar 8 años misionando en ese lado del Caribe. Y bueno, luego conozco al que hoy es mi esposo y me caso. Mi esposo es de Seattle, de aquí de Estados Unidos. Y bueno, ahora pues nos establecimos ya como familia aquí en Utah, en Estados Unidos. Y bueno, y ahí está, ¿no? ¿Cuándo fue? Y si reconoces ese momento, ¿no? Hoy a la gente, a propósito de la canción que hoy nos vas a regalar, que es el último lanzamiento tuyo, en diciembre del año pasado, le preguntamos, ¿cuál fue ese momento donde tuviste la certeza de que Dios estuvo, ¿no? Que Dios es un Dios con nosotros, es un Dios con vos, con cada uno, ¿no? ¿Cuándo fue específicamente que sentiste que Dios te dijo, Katia, dedícate a la música, servime a través de la música? ¿Te acordás cuánto fue eso? Sí, bueno, definitivamente ha sido un proceso. Desde mi primer momento de conversión, cuando tenía unos 14 años, y digo primer momento porque la conversión es constante, ¿no? Y es algo que no termina, Sí, pero todos los días. ese primer momento fui a un retiro de adolescentes en ese entonces, allá en Guatemala, y bueno, allí tuve como, wow, ese primer flechazo con Jesús. Ahí encontré muchas preguntas. Digamos, no fue como que mi vida se resolvió todo en un momento, sino allí empezaron a surgir muchas cosas, muchas preguntas, como ¿quién es Dios para mí? ¿Quién soy yo para Él? Porque yo sabía que había un Dios, pero realmente yo no creía que Él quería tener algo que ver conmigo. Y bueno, lo veía como un Dios distante. Y bueno, a partir de ese retiro, pues pude experimentar el amor de Dios de una manera preciosísima. Y ahí empieza mi búsqueda de Dios, ahí empieza mi camino. Y bueno, en ese proceso de búsqueda me doy cuenta que el talento, la música que tanto me gusta,
que desde chiquita pues tenía la bendición de ir experimentando con diferentes instrumentos musicales, con el violín, la guitarra, y bueno, finalmente con la voz, que es mi instrumento musical favorito. Me di cuenta que podía usarlo como un medio de oración, que podía conectarme con Dios a través de ese instrumento, ¿no? Y bueno, para mí fue algo hermoso porque yo soy una persona introvertida y bueno, lo que a mí me costaba decir con palabras, usualmente lo digo con canciones, con música. Y bueno, ese se volvió el lenguaje del amor entre Jesús y yo, la música. Y siento que era y sigue siendo una de las maneras más hermosas en las que puedo conectarme con el Señor. Y bueno, más adelante Belleza. ya no se volvió solamente algo que a mí me servía para conectarme con Jesús, sino me di cuenta que estaba llamada a compartirlo con los demás. Me di cuenta que podía ayudar a otros a conectarse con Jesús a través de la oración hecha canción. Y bueno, ahí encontré un propósito muy hermoso en mi vida, el ser instrumento para que otros puedan llegar a los pies de Jesús. Y me di cuenta que si Dios me había dado un talento, no podía quedármelo para mí misma, tenía que compartirlo. Y bueno, yo tenía para llegar a ese punto, yo tenía más o menos unos 17, 18 años, estaba en la universidad y bueno, surgen todas estas preguntas en tu humanidad, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿De qué manera voy a poner la música? Tú sabes, Señor, yo no sé nada, capacítame, ¿no? Capacítame, ayúdame. Y bueno, así el Señor fue respondiendo a esa oración y fue poniendo las personas, los medios en el camino para poder dar ese servicio, ¿no? Dar ese servicio a la iglesia, al pueblo de Dios, y que hasta el día de hoy pues sigue bendiciendo mi vida de una manera hermosa, sigue transformando mi vida, sigue tocando mi vida de muchas maneras. Creo que el servicio te transforma, el servicio sana, el servicio te encuentra primero con Dios y segundo con las demás personas. Te das cuenta que somos iglesia, que somos la familia de Jesús y que tenemos una comunidad muy grande que incluso ahora a través de los medios de comunicación como ustedes y las redes sociales, pues nos podemos unir de diferentes países, de diferentes lugares. El Señor me ha dado la oportunidad de recorrer casi toda Latinoamérica, primero pues con el Ministerio Alfareros, que fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y pues bueno, ahora en mi etapa de mamá, sigo produciendo música, sigo haciendo música, ya no salgo, digamos, de misión físicamente tan seguido por el tema de que, bueno, mi prioridad ahora, mi primer ministerio, la manera en que mejor sirvo a Dios ahora es a través de mi familia, sirviendo a mi familia, que esa es la vocación que Dios me regaló. Pero sin embargo sigo produciendo música, sigo produciendo canciones, y bueno, es una alegría enorme saber que a través de la letra de una canción, pues alguien puede encontrar una palabra de aliento, alguien puede encontrar un poquito de esperanza, ¿no? Y bueno, esta canción, Emmanuel, que fue mi último lanzamiento, está en el álbum navideño que lanzamos en diciembre. Sin embargo, no es una canción que aplica solo para Navidad, sino para todo tiempo. El saber que Dios está con nosotros, que esta canción tiene un significado muy especial, sobre todo en este momento de mi vida. Hace unos 5, 6 años más o menos que me diagnosticaron con una condición autoinmune y bueno, he orado, le he pedido al Señor que me muestre su voluntad en medio de este proceso que Él ha permitido en mi vida. Por supuesto, le pido sanidad, sanación, si es su voluntad. Y bueno, Él sabrá el momento, Él sabrá cómo, pero mientras tanto,
esta canción yo la escribí basada en esa experiencia de, de sentirme acompañada por Dios en medio de mis circunstancias, saber que mis circunstancias, que Dios no depende de mis circunstancias, sino que yo puedo traer a Dios a mi vida, que Él quiere venir a mí independientemente del momento, independientemente de las circunstancias, si me voy a entender. Y bueno, leía, cuando estaba escribiendo la letra de esta canción, leía la liturgia de Navidad, y en las lecturas, pues, no sé si estoy mal, si era el profeta Isaías, tengo que verificarlo, pero la lectura de ese día hablaba de cómo Jesús, siendo el novio, y la iglesia siendo la novia, cómo el novio se regocija al encontrarse con su novia, con la iglesia. Y bueno, eso me recuerda a mí los votos que uno hace cuando se casa, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y ese es Jesús, encontrándose con la novia y siendo fiel a esos votos, sabiendo que Él es el amor de los amores y de que las promesas que Él hace son para siempre e inquebrantables. Y Emmanuel es eso, recordar que ahí en medio de mi enfermedad, ahí está el Señor, que ahí en medio del dolor, ahí está el Señor. Por eso dice el coro: en el gozo y en tristeza, en salud y enfermedad, tú estás aquí. Y cuando a veces me es difícil recordarlo, porque obviamente la humanidad a veces nos hace dudar, esa canción me lo recuerda constantemente, la traigo a mi corazón. Señor, aquí estás tú. Cuando viene alguna dificultad, recordar: Señor, aquí estás tú. Y bueno, la jaculatoria que luego pues viene en la parte del puente de la canción: Jesús, en ti confío, Jesús, yo creo en ti. Esa es mi respuesta hacia el novio, el confiar en Él, el confiar en sus promesas, el confiar en su providencia, el confiar en su misericordia. Al yo responder: Jesús, en ti confío, Jesús, yo creo en ti, yo estoy respondiendo a ese amor que Él me está ofreciendo a mí y a ti de una manera libre, de una manera hermosa. Y bueno, eso es Emmanuel, y he querido escribirla y regalarla para todos aquellos que quizás se han sentido un poquito abandonados, que se han sentido quizá un poco tristes, que quizás sienten que el Señor no responde a las oraciones, que quizás sienten que Dios no los escucha. Es un recordatorio para decirles que ahí está Dios, que ahí en esa circunstancia Él está obrando para bien de los que le aman, como dice en Romanos 8:28. Así que no pierdan la esperanza, porque nuestro Dios es un Dios fiel y maravilloso. Y ahí en medio de esa situación, Dios está obrando en tu corazón, Dios está puliendo tu corazón, Dios está queriendo sacar frutos, virtudes que van a tener eco en la eternidad. Entonces, confiar en el plan de Dios en nuestras vidas, y que Él está siempre. Eso es Emmanuel. Qué precioso escucharte, Katia, qué belleza, cuánta esperanza en este jubileo de la esperanza, en este año, nos dan tus palabras, y más nos lo da esta canción que, como siempre invitamos en estos espacios, es tratar de un momentito, mientras la escuchamos, orar con la canción, quedarte con alguna partecita, porque en alguna estrofa, en algún verso, en alguna palabra, Dios te va a hablar en esta tarde. Al igual que Katia, hoy nos está hablando a través de la explicación tan bella de la génesis de esta canción a quienes están desalentados, desesperanzados, en medio de sufrimientos, en medio de crisis, en medio de decir: Dios, ¿estás o no estás? No te siento, no te veo. Hacete presente. Te invitamos a orar con Emmanuel. Katia del Cid, así suena. Ora con nosotros. A veces me da miedo, tanta locura ya hay aquí, todo patas arriba, incluso
incluyéndome a mí, pero tu amor rompió las horas. No te olvidaste tú de mí, como el novio ve a su novia, con amor me traes a ti. Me has tomado y elegido, sin merecerlo, por mí has venido. Y huye el temor, porque en el gozo y en tristeza, en salud y enfermedad, tú estás aquí, tú estás aquí. En riqueza y en pobreza, en la duda y la certeza, estás aquí. Tú estás aquí, Dios con nosotros, Emmanuel. Tu amor no exige superhéroes, y yo sufriendo por aquí, creyendo que mis logros son fracasos, moverán tu amor por mí. ¿Quién soy para dudar de ti? Ayúdame a permanecer, que mi vida sea respuesta. Quiero decirte siempre sí. Me has tomado y elegido, sin merecerlo, por mí has venido. Y huye el temor, porque en el gozo y en tristeza, en salud y enfermedad, tú estás aquí, tú estás aquí. En riqueza y en pobreza, en la duda y la certeza, estás aquí. Tú estás aquí, Dios con nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, yo creo en ti. Jesús, en ti confío. Jesús, yo creo en ti. Jesús, en ti confío. Jesús, yo creo en ti. Jesús, en ti confío. Jesús, yo creo en ti. Jesús, en ti confío. Jesús, yo creo en ti. Jesús, en ti. Jesús, en ti confío. En el gozo y en tristeza, en salud y enfermedad, tú estás aquí. Tú estás aquí. En riqueza y en pobreza, en la duda y la certeza, estás aquí. Tú estás aquí, Dios con nosotros, Emmanuel. Emmanuel, Katia del Cid, en música y palabras, en la tarde de Radio María TV. Estamos dialogando junto con esta artista maravillosa, quien estamos desglosando también esta historia de vida y esta letra verdaderamente que nos dice mucho, querida Katia. Te cuento que hay mensajes de nuestra querida audiencia recordando en aquel momento donde Dios estuvo con nosotros, que no nos abandonó, donde tenemos la certeza que es un Emmanuel, que es un Dios con cada uno de los que ama. Así que mira, por ejemplo, Liliana, de la provincia de Tucumán, en Argentina, dice: en todo momento tengo la certeza de que Dios me acompaña. Al margen de las crisis, donde siento que Él está, cuando hago mis tareas de tejido, algún punto complicado, yo lo invoco
y cuando termino digo, tú lo hiciste, Señor. Amén. Tarea de Amén. costura por acá, Liliana, hermoso, hermoso testimonio. Bueno, les cuento que una tarde, un oyente que no se identifica por aquí, estaba desmontando el caballo y cuando me di cuenta, pisé una serpiente. Me quiso morder. En ese momento, ahí, junto al lado mío, había un tronco. Y en vez de morderme a mí, mordió el tronco. Desde ese momento aumenté mi fe en el Señor. Supe que fue Él. Gracias por el testimonio. María Isabel dice, yo sentí a Dios toda mi vida, pero principalmente, y fue muy especial, cuando recibí la comunión. Sentí mucho más agradecimiento por la vuelta también de mi nieta a los Estados Unidos. 1 año estuvo trabajando allí. Gracias Dios por estar conmigo siempre, nos dice María Isabel. Carmen de San Andrés nos cuenta una circunstancia muy fuerte. Tuvo un accidente, un auto la atropelló. Dice, volé por el aire, caí en la calle, pero solamente me fracturé los dedos de los pies. No me pasó nada y supe que fue Dios que me protegió en ese momento. Gracias, querida Carmen, fuertísimo. Mariela dice, sentí que Dios me protegió cuando era estudiante y en el colectivo que viajaba me dejó en una plazoleta de noche, cuando de repente apareció una persona que me dijo, la llevamos. No me dio temor subir, pero lo hice. El chofer me dijo, te vimos y decidimos llevarte para que nadie te robe o te haga algo. Y apenas me bajé, supe que era Dios quien me trajo sana y salva a casa. Gracias, Radio María. Mariela, que se comunica desde la provincia de Corrientes. Y así más testimonios, Katia, que inspira tu canción, este Manuel, este Dios con nosotros, esta certeza de que Dios está en todo momento, y hay algo muy bonito que dijiste, la certeza de que Dios nos busca en cada momento. Nosotros pensamos que lo buscamos a Él, pero es Él quien nos busca en cada momento a nosotros. Hay un detalle muy significativo del video, que vos estabas embarazada justamente allí en la filmación de este video. Sí, estaba esperando a mi segundo bebé. Mirá, qué maravilla, ¿no? Es la vida dentro de la vida. Es maravilloso saber que Dios también está con nosotros en este sentido. Y la letra, donde van a empezar a aparecer seguramente las frases que significativamente a la gente le va llevando, en algunos tiempos de grandísima dificultad. Y esto no tiene que ver solamente con la Argentina, vos estás allí en Estados Unidos, Guatemala, en toda América Latina. Estamos pasando por momentos de profundas crisis y sobre todo crisis espirituales. Volver a escuchar esta letra nos da la esperanza y la certeza de este Dios que no abandona, este Dios que claro, no necesitamos ser perfectos para que Él venga hacia nosotros. A veces buscamos, sin querer, la perfección. No, ¿y cómo me voy a acercar a Dios? Mirá, tengo una pila de pecados y jamás me va a perdonar. Y allí está el Señor tendiéndonos la mano siempre, ¿no? Claro. Pues específicamente esa frase a mí me tocaba mucho por el tema de que yo siempre luché con el escrúpulo. Y era muy perfeccionista en ese sentido, pero hay una diferencia muy grande entre el escrúpulo y el temor de Dios, porque sí tenemos que tener temor a ofender al Señor, por amor a Él, el temor a ofenderlo, el temor a estar alejados de Él, pero el escrúpulo nos aleja de Dios, es algo que en lugar de invitarnos a reconciliarnos con Él, nos aleja del Señor. Y bueno, por eso esa frase de la canción, tu amor no exige superhéroes. Y yo sufriendo por aquí, creyendo que mis errores o fracasos moverán tu amor por mí. Pero al final, el amor de Dios es mucho más grande. Y bueno, como dice la palabra, su misericordia es nueva cada mañana. ¿Quién soy yo para rechazar la misericordia de Dios? Y creo que ahí viene el error del escrúpulo, el creer que el rechazar esa misericordia, el rechazar ese amor, porque yo creo que no soy digna. Creo que ahí estaría poniendo mi ego por encima del amor de Dios. Y qué bueno que el Señor nos llama, nos recibe. Este domingo pasado escuchamos en la misa la lectura del Hijo Pródigo. Y qué bello es saber que el Señor está siempre esperándonos con alegría.
y que nosotros siempre podemos volver a Él. Creo que esa es la invitación también. Y que no nos reprocha absolutamente nada, ¿no? Bien traías la lectura del Hijo Pródigo de este fin de semana, querida Katia, y que en vez de retarlo, decimos acá en Argentina, nos va a retar ahora, vas a ver lo que nos va a decir cuando regresemos, ¿eh? Nos tiende los brazos, pero seguramente que habrá un reto. No, no, no. Nos tiende los brazos y nos abraza y nada más, y nos dice, hijo, te amo. Gracias por regresar a casa. A veces nos cuesta, ¿no? Esto comprenderlo, Katia. Sí, sí, definitivamente. Nuevamente, quizá por la manera en que crecimos, quizá la manera en que nos enseñaron lo que era el amor, porque creo que el modelo más grande del amor está en nuestras casas. Como hijos, el primer modelo de amor que vemos es quizá de nuestros padres, y quizá ese modelo pues no fue el ideal creciendo. En mi caso fue así. Entonces mi concepción del amor para mí era algo que yo tenía que ganarme, algo que yo tenía que prácticamente mendigar. Bendito sea Dios, pues el Señor ha transformado mi familia de muchas maneras, y hoy en día le agradezco al Señor por los papás tan hermosos y maravillosos que el Señor me ha dado, a pesar de toda la turbulencia que vivimos en mi niñez y creciendo. El Señor, para la gloria y honra de su nombre, pues ha restaurado a mi familia. Pero esas secuelas, ¿no? De creer que me tengo que ganar el amor de Dios, de creer que yo tengo que mendigar, es algo que viene de esa forma en la que crecí. Entonces, creo que quizá muchas personas se podrán identificar con eso. Y bueno, la invitación del Señor, la invitación del Evangelio es a que abramos nuestro corazón, conviértete y crea en el Evangelio. Lo que le dice el Señor a la mujer en el Evangelio también, no te juzgo, vete y no peques más. Es esa invitación a abrazar esa misericordia y por amor tratar de caminar en el camino de gracia, en el camino de santidad, porque sí estamos llamados a la santidad, es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la vocación universal del cristiano. Pero eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar en el camino. Eso no quiere decir que nunca podamos tropezar, sino al contrario, el Señor nos ha dejado fuentes de gracia tan hermosas como es el sacramento de la confesión y el fin y el culmen de nuestra fe, que es la Eucaristía, y que esos recursos pues nos ayudan en el camino de fe a llegar a esa meta, ¿no? Que es la santidad. Sí es. Katia, me hiciste pensar mucho cuando explicabas en el bloque anterior este pasaje del Evangelio, de la palabra del Señor y del consentimiento matrimonial, que de alguna manera vos lo volcás en la canción, ¿no? En la salud, en la enfermedad, decís, Dios está conmigo. Qué bueno tomar el consentimiento matrimonial para dirigirnos en oración también a Dios, ¿no? Yo me entrego a ti, Señor, ¿no? En la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿no? Y prometo serte fiel. Aunque sabemos que Él solamente es fiel, qué bueno poder volcar este consentimiento matrimonial a la persona del Señor. Claro, aunque el sentido de la canción es más los votos matrimoniales viniendo del novio, que es él hacia nosotros, que la novia, que es la iglesia. El saber, porque muchas veces nosotros creemos que es cuando nos pasan cosas malas, es porque nosotros, porque Dios nos está castigando, porque nos tenemos la bendición de Dios, y creo que eso es algo, una concepción muy errónea de la providencia de Dios, algo que viene de una fe mercantilista, ¿verdad? Hago esto y si alabo al Señor voy a recibir esto, pero por eso es hermoso recordar esta analogía que está en la palabra de Dios del novio y la novia. Incluso lo podemos ver con las jóvenes que están esperando al novio y una se queda dormida.
el estar preparados para recibir al novio. Y bueno, esa analogía del novio y la novia se da en todas las escrituras. Y qué lindo es saber que Dios es fiel y que en medio de todo, de lo bueno y de lo no tan bueno, Él está obrando para bien. Creo que ese es al final el mensaje central. Y obviamente estamos llamados nosotros a corresponder a ese amor también, Claro. quizá de nuestra manera imperfecta, pero también a corresponder a ese amor. Qué hermoso. Katia, ¿qué viene para Katia del Cid en cuestión artística en este 2025 que ya comenzó? Contanos. Fue este último lanzamiento en diciembre, Manuel. ¿Dónde vas a estar presentándote? ¿Cómo la gente puede escuchar el resto de tus canciones en Argentina? Somos muy gustosos de escucharte en Radio María, pero hay muchas personas que conocemos que siempre preguntan, ¿y dónde lo vi orar con ella? ¿Cómo pueden ubicarte? Contale a la gente. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, estoy en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, como Katia del Cid. Mi canal oficial de YouTube está también como Katia del Cid R. Y bueno, mis canciones, todo está en las plataformas digitales, en Spotify, Amazon, Apple Music, está ahí liberado para que ustedes lo escuchen de manera gratuita. Y bueno, eh, nada, agradecerles de verdad de todo corazón por este espacio. Qué lindo el poder compartir, que pueda saber que ha llegado mi música hasta la Argentina. Wow, o sea, es mi sueño algún día poder llegar por allá. El Señor sabrá cuándo, pues, cómo me concederá ese anhelo, pero ahora este año, pues, estar en Guatemala en junio, a finales de junio, en un congreso de sanación. Y bueno, eh, que se viene próximamente. Estoy trabajando en un álbum para niños. Ahora en esta etapa de mamá, pues el Señor me Qué regaló bonito. la oportunidad de trabajar con una pianista talentosísima de Brasil, Janaíne Pavani. Y bueno, pues las Qué canciones son bueno. de ella y ella quiso adaptarlas al idioma inglés. Y bueno, también están en español para los que quisieran escucharla con la hermosísima voz de Paulina Rojas de Chile. Y bueno, a mí me tocó hacer las versiones en inglés, entonces eh, ahí estamos trabajando. Ya próximamente en mis redes sociales les estaré compartiendo detalles de cuándo vamos a estrenar este hermoso álbum que el Señor nos ha regalado para los más pequeñines de la casa. Qué linda noticia, me encanta. Ahí estamos escuchando, también vamos a seguir escuchándote, pero también vamos leyendo el modo de poder contactarte en redes. Allí lo tienen en forma escrita aquellos que nos están siguiendo por las plataformas digitales para seguir a Katia del Cid. Me encantó conocerte, Katia, más allá de tus canciones. Fue muy grato escucharte y el Espíritu Santo se nota que está en vos. Que te siga acompañando, que Dios te siga acompañando a vos y a tu hermosa familia en este camino de servicio al Señor a través del arte y de la música. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo fraterno y grande. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Un abrazo grande. Música y palabras, Katia del Cid con nosotros. La seguimos escuchando en este Cortando Distancias.
Radio María está presentando Acortando Distancias.